noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos al abogado Diego Ordóñez, él es consejero presidencial. Consejero, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, María del Carmen, un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias por estar nuevamente junto a nosotros. Como lo dije hace un momento, pues se dio este pronunciamiento por parte del gobierno, y ante esto la respuesta de la CONAIE es que aseguran que se está rompiendo el diálogo, que ya estaba avanzando de alguna manera y que esto es responsabilidad del primer mandatario Guillermo Lasso. Es tal vez acertado tomar esta decisión en este punto. ¿Qué es lo que espera el gobierno? Para responderme, permítame recapitular y dar contexto, ¿no? El día jueves de la semana pasada, a partir de la 1 de la tarde, una delegación del gobierno negoció, más bien dicho, tuvo diálogo y un acuerdo con una delegación de 5 miembros de parte del señor Luis Díaz Issa. Con esta delegación, al final de ese día, del día jueves, se llegó a un acuerdo que topaba todos los puntos. Al día siguiente de ese viernes, el día viernes, siguiente al jueves, lo que se esperaba es que el señor Issa y el gobierno pues concreten ya y perfeccionen el acuerdo que habían llegado el día anterior los delegados de ambas partes. ¿Cuál fue la respuesta del señor Issa? Dirigirse al mediodía en la ágora de la Casa de la Cultura a sus bases diciendo que lo que había que hacer es derrocar al gobierno y buscar el camino de la destitución por vía de la Asamblea Nacional. El presidente de la República, frente a eso, entendía pues que no había una posibilidad de entendimiento. Pues obvio, si usted tiene un acuerdo y al día siguiente una parte que ya estuvo consciente de ese entendimiento, ni siquiera tiene la delicadeza de contestar el acuerdo y luego convoca a derrocar a la contraparte, pues obvio que no hay acuerdo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso que el presidente, ¿no? Dio una cadena en la que decía, pues, y la que sugería que los indígenas que fueron traídos a Quito con engaño regresen a sus comunidades por su seguridad. Eso provocó una desmovilización muy grande de manifestantes que regresaron a sus comunidades. El día sábado hubo una cierta tranquilidad, el domingo cosa parecida, el día lunes el presidente de la Asamblea convoca este diálogo, el gobierno va, ¿no? Contra opinión de muchos, fue a ese encuentro para mostrar nuevamente, a pesar de que ya el nivel de la movilización había declinado significativamente, fue el día lunes a este encuentro. ¿Qué es lo que pasó en este encuentro? El señor Issa llegó atrasado a decir que no quería diálogo. Él, lo que fue además, digamos, testificado por el arzobispo de Quito, que una declaración pública dijo que el señor Issa fue allá y dijo que no quería dialogar. Uh-huh. Luego se realiza este encuentro el día de ayer. Y mientras se realiza el encuentro, había en el Ecuador actos de violencia. Entonces no se puede negociar con la pistola en las siembras, ¿no? Esto es una forma, digamos, humillante para el Ecuador, que pretendan estos dirigentes, que pretendan estos líderes de organizaciones respetables de la sociedad, que el Estado, el gobierno, se inclinen frente a ellos, como que la voluntad de 15,000 personas, o de 8,000 o de 4,000 personas que estaban en las calles de Quito, es superior a 5 millones de votos que recibió el presidente Lasso. Y sucede que en la madrugada hay un asalto con muertos, con heridos, en un convoy que trasladaba gasolina. Hay la obstaculización que atenta contra la vida de los ciudadanos de la carretera Cuenca-Molleturo, que impide el paso de tanqueros que llevan oxígeno a los hospitales. Tenemos bloqueada la vía Calacalina-Negalito, 400 camiones que no pueden llegar a la costa y no pueden trasladar productos. Tenemos desabastecimiento en provincias, en Cotopaxi, en Tungurahua, en Chimborazo, en Azuay mismo. Es decir, que
Es decir, que no ha habido, ustedes leen como que en realidad no ha habido una intencionalidad por parte de Leonidas Issa de llegar a un diálogo, de poner fin a esto, de llegar a acuerdos. No ha habido desde el inicio tal vez esa postura por parte de él, es un engaño a las bases. El señor Issa quiere un diálogo sin discusiones, sin discrepancias. Quiere que haya una rendición a sus planteamientos, a su arbitrariedad. ¿Cómo puede el gobierno ecuatoriano negociar con esta presión de la violencia en las calles? Es un mínimo requisito para poder construir un diálogo que sea sostenible, que sea constructivo, el que primero, pues, una de las partes levante pues esos actos de violencia. Tenemos bloqueada la ciudad de Cuenca. Tuvimos actos de violencia, de barbarie en el Puyo. Tenemos bloqueada el tránsito a la altura de Cayambe, hacia el norte de la provincia de Pichincha, sur de la provincia de Imbabura. Bueno, usted me dirá, sí, bueno, viene el señor Issa, se sienta. Mientras se sienta, hay todo este despliegue de violencia en las calles y en las ciudades. Pues lo único que se puede decir, o usted para esa violencia o no puede haber diálogo. Porque eso es un escenario que no legitima un espacio que sea constructivo, de paz, para que el diálogo tenga sentido. Pero ante esta situación, ¿con quién entonces establecer este diálogo? No sé si ustedes han hecho pues ya tal vez contacto con quienes del sector indígena, porque lo que se expresó en el comunicado del gobierno es que solamente se va a restablecer el diálogo cuando se cuente con legítimos representantes de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador. ¿Quiénes consideran ustedes que son legítimos representantes entonces? Digamos que a esa condición, María del Carmen, se sumó otra, que es que cese la violencia. No puede haber diálogo cuando hay violencia en las calles. No puede haber diálogo cuando se están matando, hiriendo a policías y a militares. Son ciudadanos con uniforme que lo que hacen es precautelar en beneficio de todos el orden y la tranquilidad. Y no puede haber diálogo si lo que existe es atentados contra la propiedad, daños a la estabilidad y la tranquilidad de los ciudadanos. Usted sale todavía aquí a la ciudad de Quito y encontramos pues aglomeración en sectores de alto tráfico, ¿no? de ciudadanos que siguen estando atemorizados, que seguimos estando atemorizados. Ahora, la legitimidad no la da, no la adquiere un líder por los actos de violencia que está secundando. La legitimidad de un dirigente es en la medida en que representa los verdaderos intereses de la organización por la que habla. ¿Cuáles son esas necesidades del pueblo indígena? Discutamos sobre eso. Sin duda que el Estado, el gobierno, tiene muchas deudas para atender problemas del pueblo indígena. Hay necesidad de dar respuestas a muchísimos de ellos, como a otros sectores de la sociedad. Digamos que en particular lo que tiene que ver con el pueblo indígena en cuanto a salud, educación, infraestructura, temas que tienen que ver con cuestiones étnicas. Eso hay que atender. Sí, hablemos sobre eso y definamos una agenda, pero no pretendiendo, ¿no? que un diálogo que no es un diálogo, sino una imposición con actos de violencia que presionan y chantajean la voluntad de las partes. Totalmente de acuerdo con usted, pero lo que le estaba consultando era ¿quiénes podrían considerar ustedes legítimos representantes? Me refiero a con nombres y apellidos, en quiénes han pensado, no sé si han tenido un acercamiento, tal vez, ¿quién? Marlon Santi, no lo sé. De alguna manera ustedes han barajado nombres para decir, bueno, estas son las opciones que tal vez tiene el gobierno de representantes con los que podemos conversar, de líderes indígenas con los que podemos establecer nuevamente un diálogo. De alguna manera han tal vez un poco analizado algunos nombres que podrían resultar interesantes para considerar en este restablecimiento del diálogo. Los nombres y apellidos de quienes deban representar a la CONAIE le deben poner los miembros de la CONAIE, las bases y los dirigentes.
¿Solo la CONAIE o estamos hablando de todo el sector indígena como tal? Porque no solamente la CONAIE. Bueno, el señor Issa representa a la CONAIE, ¿no? Hay otros líderes que representan a la Federación de Indígenas Evangélicos, hay otra de organización, la FENOCIN. Cada uno tiene su vocero. Uh-huh. Lo que se espera, María del Carmen, lo que se espera es que quien ejerce ese liderazgo, ¿no?, lo haga pues representando los verdaderos intereses del pueblo indígena y lo haga con un sentido democrático, ¿no? Lo haga con un respeto a la institucionalidad. ¿Quiénes sean esas personas? El pueblo indígena y escojan, ¿no? Pero es evidente que el señor Issa no es la contraparte con la que se puede llegar a un entendimiento. Ya esto ha agotado el nivel de paciencia, ¿no? Muchos ecuatorianos, María del Carmen, permítanme hacer una digresión respecto de esto. He leído muchos ecuatorianos que confunden, ¿no?, paciencia y prudencia con debilidad. Aquí tenemos un gobierno y un presidente paciente y prudente, pero no débil, y lo hemos mostrado. Por eso se presentó una denuncia penal ante los jueces de la Tacunga para que se inicie un juicio por rebelión en el caso del señor Issa, cosa que no había sucedido antes en la historia de este país. Hemos aplicado la fuerza de una manera progresiva, ¿no? Y no hemos tenido los resultados penosos de muertos y heridos en cantidades como se habían visto en otras circunstancias similares o parecidas a la presente. Con esto quiero decirle, ¿no?, que la paciencia del gobierno se desbordó. El presidente de la República, que ha intentado por todos los medios que se pueda llegar a un entendimiento con el señor Issa, llegó al punto de decir, bueno, esto es imposible, porque yo no puedo negociar con alguien que está propiciando, ¿no?, con su discurso, con sus actitudes, hechos como los que sucedieron en Suchufinde, lo que sucedieron en Cuenca, en la vía Molleturo. No es posible, no hay manera de construir un diálogo que sea la base para generar estas políticas de las que hablaba hace un momento, las políticas de largo plazo en beneficio del pueblo indígena, sin un liderazgo que tenga esa característica de democracia, de respeto por la institucionalidad. Pero en este punto, ¿no considera usted que tal vez se ahonda la crisis? Es decir, si no es con Leonidas Issa, porque también la pregunta es, ¿sería posible continuar con el diálogo siendo el máximo líder de la CONAIE, justamente Leonidas Issa? Las bases van finalmente a aceptar esto. ¿Cuál sería entonces el siguiente paso por parte del gobierno? Mire, yo había sugerido en algunas circunstancias, ¿no?, que el movimiento indígena y sus dirigentes deberían tener la lucidez de marcar una línea, ¿no?, para tomar distancia de los actos violentos, para no cargar con el costo político si se quieren mostrar como que no tienen responsabilidad en ellos, los costos políticos de esta violencia desmedida y estos actos de delincuenciales, porque no puedes llamárselos de otra forma, ¿no? Había sugerido que condenen esa violencia, que rechacen la violencia, que hagan declaraciones en el sentido de que respetan la institucionalidad y busquen un entendimiento o un escenario de discusión con el gobierno en un escenario de paz y entendimiento. Eso no fue posible. Usted no lo ha escuchado al señor Issa en ningún momento condenar los actos de violencia. Yo he leído toda el despliegue en redes sociales de la CONAIE, y lo que hacen es aplaudir esos actos de violencia. Y más bien, por el contrario, acusar, ¿no?, de que la represión del gobierno está provocando asesinatos, ¿no? Llegué a oír asambleístas de que se están haciendo fusilamientos. Entonces, si es que no existe la suficiente honestidad intelectual para observar los hechos, tomar distancia de ellos, y luego pretender decir que no están aupando la violencia y que más bien están ellos procurando la paz. Bueno, aquí hay una disonancia evidente que deslegitima a los voceros en la mesa de diálogo. Un vocero que viene y dice que está a favor de la tranquilidad, llama a la tranquilidad, y por otro lado, sus redes sociales, su línea de comunicación, aupa, estimula la violencia y los actos de terrorismo y ataca a la fuerza pública y al gobierno calificándoles de asesinos. Bueno, ahí hay una disonancia, como acabo de decir, que deslegitima la vocería de quien que se quiere sentar a la mesa
con un discurso que no es creíble. Entonces, el señor Issa, si tiene este discurso que no es creíble, tiene pues que buscar algo, una alternativa para que su discurso pueda ser creíble. Siéntense en la mesa, diga sus redes sociales, sus boletines de prensa, su línea de comunicación, condene los actos de violencia, ¿no? Exija que no se recurra a esa vía y apoya a la fuerza pública en lograr la recuperación de la paz, y bueno, sentémonos a conversar. Ahora, pero tal vez la estrategia del gobierno no fue la adecuada, es decir, se ha cedido también muchísimo, a pesar de que los dirigentes indígenas dicen que esto no es suficiente, les parece insuficiente, cuando ayer, cuando se revisaban pues las cifras y se hablaba de que estas concesiones que se estaban haciendo representaban aproximadamente $800 millones para nuestro país. Tal vez en determinado momento esa no era la manera de manejarlo en forma adecuada. Las medidas compensatorias adoptadas por el presidente Lasso no benefician a la CONAIE, benefician a muchísimos más ecuatorianos, a millones de ecuatorianos que se van a beneficiar del incremento del bono, del subsidio de la URIA, ¿no?, de la condonación de intereses y de otras medidas. No es una medida que favorece a quienes militan o son parte de la CONAIE o de la FEINE o de la FENOCIN. Uh-huh. Va a beneficiar a muchísimos más ecuatorianos. Fueron tomadas en esa perspectiva, María del Carmen, no para agradar a los dirigentes del pueblo indígena, sino por crear o dar respuesta a necesidades de sectores de la sociedad que están agobiados, algunos por deudas que no pueden pagar, otros por el incremento del costo de los fertilizantes de insumos agrícolas, ¿no? Y otros porque hay una medida compensatoria de un incremento del bono de desarrollo humano. Luego, lo que le quiero mencionar con esto, ¿no?, es que hay otras concesiones, por ejemplo, aquella de la disminución de 10 centavos en el precio de gasolina y diésel, que fue el resultado de muchas conversaciones con muchos otros sectores de la sociedad. El gobierno dijo, bueno, está bien, vamos a hacer esto, no por agradar a la CONAIE, sino por dar respuesta. De todas formas, que los ciudadanos juzguen si estos actos de prudencia, ¿no?, estos actos de prudencia del gobierno han tenido como réplica de la CONAIE no una respuesta de igual característica. Si el gobierno ha hecho estas concesiones y ven del lado de la CONAIE, y ya refirieron específicamente a este grupo social, que existe un buen ánimo, una gran predisposición del gobierno a buscar caminos de solución, cualquier persona racional, ¿no?, con dos dedos de sentido común y de respeto y prudencia, dice, bueno, aquí hay un gobierno con el que puedo conversar. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Se sientan a conversar, ¿no?, y mientras tanto se siguen produciendo estos actos de violencia y vandalismo en las calles y en las carreteras. Entonces, que quede para los ciudadanos que juzguen y lleguen a conclusiones respecto a que el gobierno ha dado muestras suficientes de una actitud prudente, responsable, madura, y la contraparte en este conflicto ha dado respuestas irracionales de violencia que impiden poder concretar acuerdos en torno a los temas que están sobre la mesa. Así es, bueno, y estaremos pues pendientes de lo que ocurre. Ya para finalizar, una respuesta breve sobre lo que está pasando en la Asamblea Nacional. ¿Conseguirán esos 92 votos? Los correístas, yo creo que no. Y yo para eso me voy a remitir a las expresiones públicas de los partidos políticos como el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, el mismo Movimiento Pachacuti y el Bloque del Acuerdo Nacional. Todos ellos pues suman suficientes votos como para que los correístas del golpismo no tengan los votos suficientes. Y permítame con esto, María del Carmen, decir algo que me parece que debería ser la tónica desde el día de mañana, ¿no? Esta declaración que ha hecho el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, debería abrir un nuevo espacio de discusión, de acuerdos, ¿no?, en el área de lo político, alrededor de la Asamblea, que ayude a viabilizar decisiones, leyes y
acciones en torno a una agenda de desarrollo, de generación de oportunidades. Yo creo que esto significa un cambio importante que debe dejarnos lecciones hacia adelante de cómo eventualmente estas confrontaciones, ¿no?, políticas pueden favorecer, sin que sea ese el objetivo, a intentos que sí son evidentes del golpismo, ¿no?, de la desestabilización. Yo celebro los comunicados y la postura de izquierda democrática del Partido Social Cristiano en torno a esta circunstancia, en donde en este momento crítico deciden de forma espontánea tomar una línea, una definición institucional. Y en ese escenario es en donde se mide realmente el compromiso con estos valores de la democracia y la institucionalidad. Y yo creo que ojalá para el futuro inmediato, esto que acaba de suceder signifique esta posibilidad de reencuentros, de acuerdos, ¿no?, de buscar este entendimiento, esta base de cohesión social que se origina también en una cohesión política. No necesariamente quiere decir unanimidad, no necesariamente quiere decir que se dejen de lado los puntos de vista que distancian ideológicamente, pero es necesario construir esa base, porque no hay posibilidad de construir desarrollo, crear oportunidades si no existe esta base de acuerdos mínimos entre sectores políticos. Yo aspiro sinceramente a que eso sea lo que suceda a partir de la mañana en este escenario que yo creo que va en lo político alrededor de la Asamblea se va a producir luego de la votación de hoy en la noche. Todos los ecuatorianos pues estamos pendientes de lo que ocurre y también pues aspiramos a este diálogo, a este compromiso con el pueblo ecuatoriano sobre todo. Le quiero agradecer pues al abogado Diego Ordóñez, consejero presidencial, por habernos acompañado en este espacio informativo. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes.